Estamos en el capítulo 7 de Génesis, estamos hablando acerca de la preparación de Noé para cuando llegara el diluvio, y hoy vamos a hablar precisamente del diluvio mismo. Aun cuando el diluvio fue un evento mundial y aun cuando el diluvio fue un evento que duró bastante tiempo, de principio a fin, fueron un total como de 371 días, más de un año, si contamos todos los días que estuvo lloviendo, si contamos los 7 meses que duró el arca estacionada en el monte de Ararat, si contamos los otros 5 meses que tardó el agua en bajar de nivel, todo contado son como 371 días. Entonces fue un evento bastante largo de principio a fin. Tenemos la tendencia de nada más pensar en los 40 días y 40 noches de lluvia y ahí se acabó todo, pero no es así, ¿verdad? Tiene que venir la lluvia, tiene que levantarse los niveles de agua, tienen que quedar en el nivel que iban a quedar, tienen luego que estar ahí por algún tiempo, tiene que empezar a secarse el agua y así sucesivamente. No fue algo que a veces tenemos nosotros la tendencia a pensar que fue rápido y que después de 40 días se inundó todo, todos se murieron, como alguien quitó el tapón, como quitarlo de la tina del baño y se fue todo el agua y ya desapareció. No, fue un evento que fue algo que duró bastante tiempo y algo que afectó todo el mundo, ¿sí? Pudimos ver ya en nuestro estudio que Noé tenía 500 años de edad cuando engendró a sus 3 hijos, ¿sí? Según Génesis 5:32. Y ahora, 100 años después, ha llegado el tiempo de entrar en el arca. Cuando él engendró a sus hijos, cuando tuvo a sus hijos de 100 años, a través de el crecimiento de sus hijos, a través de ese tiempo en el que él cuidó de sus hijos y los crió y todo lo demás, Dios vino y le dijo que tenía que construir un arca porque iba a hacer llover, iba a destruir la tierra por la pecaminosidad, por la maldad del hombre. Durante 100 años Noé ha estado trabajando, durante 100 años ha estado haciendo él una estructura que sin duda él no sabía por qué la estaba haciendo como la estaba haciendo. Quizás tenía una idea, pero no sabía completamente. Sin duda los hombres, las personas que estaban viéndolo hacer esta construcción gigantesca se preguntaban para qué y por qué. Y sin duda cuando les hablaba de llover y cuando les hablaba de un diluvio, no habiendo visto estos eventos anteriormente, se han de haber rascado la cabeza y han de haber pensado en más de una ocasión que Noé estaba loco. Pero ahora ha terminado de construir el arca que Dios le había mandado que preparara y en la cual él y su familia van a entrar y van a salvarse del diluvio que iba a caer sobre el mundo. Hoy vamos a comenzar en el versículo 6 de Génesis 7 y ahí leemos lo siguiente. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces ahí podemos ver 500 años cuando él engendró a sus hijos, 100 años de la construcción del arca, ahora tiene 600 años y a los 600 años de edad viene sobre la tierra este evento, este cataclismo, este fenómeno que es una inundación. Trabajó, soportó todo esperando lo que jamás había visto. Y aunque se tardó en suceder lo que Dios le había dicho que iba a suceder, a su tiempo pudo ver que Dios hace lo que dice. Yo no sé, yo creo que ninguno de nosotros aquí tiene más de que, a ver, el más viejo tendrá unos, déjeme calcularle más o menos. El más viejo de todos los que estamos aquí tendremos unos que 35, 40 años. Sí. Entonces, ninguno de nosotros podemos imaginarnos lo que se sentirá tener que esperar 100 años para que algo suceda. Para nosotros que vivimos en el tiempo de las microondas, 30 segundos es mucho tiempo, ¿no es cierto? Ponemos el burrito en el microondas, le ponemos 30 segundos y estamos brincando. ¿Y cuándo va a salir esta cochinada? ¿Por qué no se apura? ¿Verdad? Sin duda, los que tienen mi edad se acuerdan cuando no había microondas y tenían que de hecho calentar el sartén y tenían que poner el burrito en el sartén y tenían que dejar que se calentara hasta el medio del burrito y luego voltearlo y dejar que se calentara y podría pasar unos 20, 30 minutos y no teníamos ningún problema. Pero ahora porque sabemos lo que es el microondas, ahora porque sabemos lo que es la procesadora de alimentos, ahora porque sabemos lo que es prender la televisión y no tener que esperar a que se calienten los bulbos para poder ver la imagen, queremos que todo sea instantáneo. Pero Noé se pasó 100 años construyendo esta arca, 100 años
trabajando. 100 años soportando quizás las burlas de la gente que lo miraba trabajar tanto. Imagínense sus hijos de pequeños queriendo jugar y él manos a la obra trabajando. Imagínense a sus hijos de adolescentes queriendo ir con los amigos a jugar carreras de camellos o carreras de burros o qué sé yo. Y Noé no los dejaba porque tenían que ayudarle a construir el arca. Imagínense la gente que estaba a su alrededor. De nuevo, cuando les hablaba de llover y de lo que venía del juicio de Dios. Imagínense las burlas de las que quizás fue objeto. Algunos de nosotros sabemos lo que eso es, ¿verdad? Que se burlen de nosotros por nuestra fe, que se burlen de nosotros por nuestra devoción a Dios, que se burlen de nosotros por nuestras constantes venidas a la iglesia, que se burlen de nosotros por nuestra lectura de la Biblia y porque de hecho tomamos lo que la Biblia dice en serio y porque lo creemos que es algo literal. Entonces, algunos de nosotros sabemos lo que eso es. Así entonces podemos imaginarnos lo que ha de haber sentido Noé, pero 100 años esperando, 100 años. Y de hecho eso es la fe, ¿no es cierto? La convicción de algo que está por venir. El saber que lo que se nos ha dicho que va a suceder aun cuando todavía no lo hemos visto. De eso es de lo que se trata el creer, de eso es de lo que se trata la fe. Y Noé, con ese tipo de fe, la cual vimos la semana pasada, pudo obedecer a Dios, ¿verdad? Al haber recibido su gracia. Pero no se cansó, no dejó de trabajar, siguió fiel. Y ahora 100 años después, que como de nuevo, ninguno de nosotros nos podemos imaginar lo que eso es. 100 años después, finalmente va a pasar lo que Dios le había dicho que iba a pasar. Pablo tiene unos consejos muy buenos para aquellos que quizás están haciendo algo por Dios o están esperando en Dios o están esperando que Dios cumpla algunas de sus promesas con ellos y ya ha pasado tiempo, quizás meses, quizás años y todavía no se han cumplido. Pablo tiene unos consejos muy buenos para aquellos que tienen que seguir esperando. En Gálatas capítulo 6, comenzando con el versículo 7, Pablo les escribe a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Noten que dice que del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, dice el versículo 9, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de seguir las instrucciones de Dios. No nos cansemos de seguir en sus caminos. No nos cansemos de soportar las burlas. No nos cansemos de estar esperando en Dios. Porque a su tiempo, cuando Él lo decida, cuando Él lo tenga ya determinado, que vamos a recibir lo que Él nos ha prometido, vamos a poder cegar. Sí, dice la palabra ahí, y la palabra sí ahí está poniéndose como una condición. Sí, no desmayamos. Tenemos la tendencia a que si las cosas no pasan de volada, a creer que no van a pasar. Es más, en México hay un dicho que dice que lo que no se hace en caliente ya no se hizo. Okay. Y Dios no tiene ningún apuro. Dios no tiene ninguna prisa. Él se preocupa más porque nosotros aprendamos bien las lecciones que Él nos quiere enseñar y que nos demos cuenta de su carácter, que nos demos cuenta de lo que Él desea de nosotros, que nos demos cuenta de que Él es fiel a pesar de que el tiempo pase, a darnos las cosas de volada para que no tengamos que esperar, para que no tenga que haber sufrimiento, para que no tenga que haber problemas, para que no tenga que haber ninguna incomodidad en nuestra vida. A Dios le preocupa nuestra alma eterna, no le preocupa la comodidad de nuestro cuerpo temporal. Y tenemos que darnos cuenta de eso, porque tenemos la tendencia a ver pasajes, inclusive pasajes como este, como que se refieren solamente a la perspectiva terrenal. En otras palabras, si yo sigo trabajando, si sigo haciendo el bien, si sigo siguiendo las instrucciones, entonces voy a recibir todas las promesas de Dios, voy a recibir todo lo bueno de Dios aquí en la tierra y aquí lo voy a disfrutar. Pero les dije que se fijaran que dice que del Espíritu segará vida eterna, porque la vida eterna
se va a manifestar en nosotros en realidad en toda su hermosura y todo su esplendor una vez que estemos con el Señor en gloria. Y aun cuando aquí vamos a poder tener vistazos de lo que esa vida va a ser, aun cuando aquí vamos a poder tener tiempos de felicidad, tiempos de gozo, tiempos de gran alegría, de todas maneras, la perspectiva de Dios es una perspectiva eterna, es una perspectiva que viene desde el cielo, no la perspectiva que nosotros tenemos, que todo debe de tratarse de lo que tenemos aquí, de lo que hay aquí, de lo que hay ahora, de lo que pueda conseguir ahora. Se trata de mucho más que eso. Sí, porque como lo hemos dicho tantas veces, el que más vaya a vivir de nosotros aquí en la tierra quizás viva 90, 95 años. Pero con Cristo vamos a vivir toda una eternidad. Y toda la eternidad no nos va a alcanzar para conocer todas las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros en el cielo. Entonces tenemos que tener esa perspectiva eterna, tenemos que tener esa perspectiva de lo que va a venir, y al tener esa perspectiva de lo que va a venir, no desmayar en hacer el bien, así como Noé no desmayó. Yo creo que yo a los 50 años de estar martillando y de estar cortando madera y de estar cortando árboles todos los días, levantándome a hacer lo mismo otra y otra y otra, yo creo que como a los 50 años hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya estuvo. Ok, estoy corte y corte árboles, estoy talle y talle madera, estoy clave y clave clavos, estoy construyendo este armatoste, no sé ni para qué va a ser, nunca he visto lluvia, nunca he visto un diluvio, nunca he visto, a lo mejor esta persona que se dice Dios, a lo mejor que me está mandando, me está haciendo simplemente que pierde el tiempo. Y mientras estoy haciendo todo eso, todo el mundo me está pasando delante de mis ojos y yo no estoy disfrutando nada de lo que está sucediendo. Sí. En mi tiempo se inventó la rueda y yo no he tenido la oportunidad todavía de tener una carreta para saber lo que se siente tener un vehículo que se mueva sobre ruedas. ¿Qué sé yo lo que pudo haber pensado Noé? Pero a veces tenemos esa tendencia nosotros también. Tenemos que recordar lo que dice Pablo: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si desmayamos, entonces puede que no ceguemos, o puede que no ceguemos tanto como hubiéramos podido cegar si siguiéramos trabajando, si siguiéramos haciendo el bien. Sí. El Señor Jesucristo nos dejó encargados, les dejó encargados a sus discípulos y nos dejó encargados a nosotros de que debemos perseverar, debemos seguir adelante, pase lo que pase, no importa las circunstancias. No importa lo que nos esté rodeando, no importa los ataques que recibamos del enemigo, no importan las cosas que pasen en nuestra vida, tenemos que seguir adelante. En Mateo capítulo 10 y el versículo 22, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: y seréis aborrecidos, noten, de todos por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo ahí? Vamos a ser aborrecidos, vamos a ser perseguidos. Va a haber veces en las que las circunstancias de nuestra vida y las cosas que nos están sucediendo a manos de muchas veces a manos de personas que dicen amarnos, que son de nuestra propia familia, que se supone que eran nuestros amigos. Todas las persecuciones nos van a hacer pensar, no vale la pena, no vale la pena seguir, no vale la pena sufrir tanto, no vale la pena tener que estar pasando por estas cosas. ¿Qué tal si todo lo que se me ha dicho es mentira? ¿Qué tal si todo lo que se me ha dicho no tiene ni una pizca de verdad? ¿Qué tal si estoy desperdiciando el tiempo y el tiempo me está pasando por enfrente y un día voy a dormir, voy a morirme y me voy a dar cuenta que no hay nada? Y empieza a haber dudas y empieza a haber esa falta de fe. Y saben que Satanás, no hay nada que le plazca más que un cristiano que empieza a pensar que no vale la pena, que empieza a pensar que la vida aquí es todo lo que hay y que no hay más vida que la que puede vivir aquí, y empieza a quitar sus ojos de las cosas que Dios ha prometido en la gloria y pone sus ojos en las cosas que tiene aquí en la tierra, y se empieza a desanimar. Al diablo le encanta ver esas cosas. Le encanta. Porque cuando viene ese desánimo, ¿sí? Cuando viene esa duda, cuando viene esa falta de fe, ¿sí? Hay cristianos que renuncian a su fe.
no pierden su salvación, renuncian a ella y empiezan a vivir peor que los que son del mundo. Entonces tenemos que seguir adelante, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. De nuevo Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 9 y el versículo 24, les dice lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Ahora noten lo que dice al final del versículo, subráyelo, márquelo de alguna manera. Dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. Mis hermanos, mis amigos, estamos corriendo una carrera ahorita. Y si estamos corriendo la carrera nada más para correrla, para que todo el mundo diga que estamos corriéndola, ¿sí? No estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios nos dice que corramos esta carrera de tal manera que obtengamos el premio. Y la manera en la que obtenemos el premio es cuando diariamente nos levantamos, diariamente nos ponemos en las manos de Dios, diariamente le pedimos a Dios que por el poder de su Espíritu nos dé las fuerzas para seguir adelante, para perseverar hasta el fin, porque sabemos que el que persevere hasta el fin será salvo, para no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo sabemos que segaremos y no desmayamos. Y vamos a segar bendiciones aquí en la tierra, sí, pero las bendiciones que en realidad queremos segar son las bendiciones celestiales. Y por ellas vivimos, para ellas vivimos, esas son las que buscamos, esas son las que deseamos. Porque por más bendiciones que se nos dé aquí en la tierra, un día todas ellas se van a quemar, todas ellas van a desaparecer. Pero las bendiciones y los tesoros que estamos almacenando en el cielo, que vamos a recibir en el cielo, son para toda la eternidad. En el versículo 7 de Génesis 7 dice: y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Muy importante este versículo 7, especialmente para los padres de familia, para los padres varones que tenemos aquí entre nosotros hoy, los que quizás nos van a estar viendo por la red, quizás van a estar viéndonos en la página de la iglesia. Muy importante que veamos este versículo detenidamente. Porque noten que entraron en el arca, no solamente Noé, sino que entraron en el arca sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos también. ¿Por qué es importante que veamos esto? ¿Por qué es importante que nos demos cuenta de esto? Porque aquí nos damos cuenta que por la obediencia de Noé, por su perseverancia, por su seguir haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera, no solamente fue bendecido él, sino que la bendición de Dios fue también para su esposa, fue también para sus hijos y fue también para las esposas de sus hijos. Me imagino que ha de haber habido veces en los que sus hijos se han de haber quejado con Noé, que sus hijos lo han de haber criticado por día tras día seguir con esta cosa del arca, por mes tras mes seguir llevando a cabo esta obra. Me imagino que a lo mejor hasta lo han de haber llamado fanático de vez en cuando. Me imagino que se enojaban con él, como ya les había mencionado, pero él seguía adelante. Y me imagino, o me pongo a pensar, ¿qué habrán pensado ellos cuando finalmente Noé les dijo: ok, agarren sus maletas, es tiempo de subirnos al arca, es tiempo de que suceda lo que el Señor dijo que iba a suceder? Y me pongo a pensar, ¿qué han de haber pensado cuando empezó a llover? Un día, 2 días, 3 días, 4, 10, 15. Y empezaron a ver que no solamente estaba lloviendo y caía agua del cielo, sino que brotaba agua de debajo de la tierra. ¿Y qué han de haber pensado cuando finalmente el arca empezó a levantarse y se empezó a mecer de un lado para otro? Me imagino si en ese momento han de haber pensado que su papá estaba loco,
O si cayeron quizás de rodillas delante de Él, dándole las gracias por haber insistido tanto que tenían que hacer esto porque Dios se los había mandado, porque eso era lo que Dios los había llamado a hacer. Me atrevo a pensar que fue lo segundo. Y tenemos nosotros como padres de familia que pensar en eso. Que aun cuando a veces tenemos que llamar la atención a nuestros hijos, aun cuando a veces tenemos que forzarlos a estar con nosotros en la iglesia, aun cuando a veces tenemos que recordarles todas las lecciones que ya saben, aun cuando a veces tenemos que enfadarlos con recordarles lo que la palabra de Dios dice acerca de ciertas circunstancias, cosas que están haciendo, costumbres que están siguiendo, ejemplos que están siguiendo de la sociedad, de sus amigos, de la cultura, de la televisión, del radio, todo. Me imagino que va a llegar el día en el cual, si ellos por nuestro tanto insistir llegan a tener su propia fe en Cristo, llegan a ser despertados finalmente por el Espíritu y ponen toda su confianza y esperanza en Cristo, el momento en el que la iglesia sea raptada y ellos sean parte de esa iglesia y vayan juntamente con nosotros rumbo al cielo para pasar una eternidad con el Señor, me imagino que en esos momentos van a decir: gracias, papá, gracias, mamá. Porque aun cuando te causé tantos problemas, aun cuando te hice sufrir tanto, aun cuando parecía que no te estaba escuchando, aun cuando a veces te dije que estabas loco o loca por lo que creías, aun cuando a veces te nombré fanático, aun cuando a veces te dije que leías la Biblia demasiado, aun cuando a veces te dije que para qué tanto Dios y para qué tantas cosas espirituales, porque insististe tanto, ahora estoy cegando los beneficios de tu insistencia. Ahora estoy cegando los beneficios de tu fidelidad. Ahora estoy cegando los beneficios de tu constancia, de tu consistencia, de tu verdadera manera de seguir a Dios y de creer en ellos. La obediencia de Noé fue una bendición para su esposa, para sus hijos, para las esposas de sus hijos. Y es algo que como padres tenemos que tener muy en cuenta. Como madres también. Porque yo sé que a veces la mamá es la que más jala a los niños hacia las cosas espirituales que el papá. Y tenemos que insistir. Tenemos que insistir. Para que si un día ellos finalmente por su propia decisión, por su propia ceguera, por su propia terquedad no alcanzan la salvación, no se diga que fue porque nosotros no insistimos. Porque nosotros no vivimos la vida que deberíamos haber vivido delante de ellos. No se diga que porque nosotros no pusimos a Dios y sus mandamientos y su llamado a nuestra vida por encima de todo, inclusive de ellos mismos a veces. Porque Dios, eso es lo que pide de nosotros, completa dedicación, completa devoción. Amarás al Señor ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No pide cosas parciales, lo pide todo. Y cuando nosotros nos entregamos a la tarea de obedecer a Dios de la misma manera en que Noé lo obedeció en todo, somos de bendición para nuestros cónyuges, para nuestros hijos, para los cónyuges de nuestros hijos. Y si Dios nos da el gozo, si Dios nos da la habilidad y la felicidad de tener nietos, también para nuestros nietos. En Éxodo capítulo 20, comenzando con la segunda parte del versículo 5 y luego el versículo 6, dice: yo soy Jehová, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Noten, ahí está una promesa negativa, ¿sí?, que Dios presenta en su palabra. Y nos dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que le aborrecen.
Quiere decir que si los padres aborrecen a Dios, si los padres no hacen caso de Dios, si los padres niegan a Dios, si los padres se apartan de Dios, Él se acuerda de esa maldad y Él sabe, no que Él vaya a maldecir hasta la tercera o cuarta generación, pero Él sabe que por la maldad de los padres, esos hijos, a veces hasta la tercera y cuarta generación, se van a apartar de Dios también y no van a querer tener nada que ver con Él y van a recibir el mismo castigo que los padres. Pero luego el versículo 6 de Éxodo 20 dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es el otro lado de la moneda. Cuando amamos a Dios, cuando guardamos sus mandamientos, cuando nos damos a la tarea de buscarlo, cuando nos damos a la tarea de seguirlo, como Él nos llama a seguirlo, entonces sus misericordias son para millares, son para nuestros hijos, son para los cónyuges de nuestros hijos, son para los hijos de nuestros hijos, son para los hijos de nuestros hijos. Mis hijos son cuarta generación cristianos. Primer cristiano en mi familia fue mi abuelo Victorio Alvarado, seguido por mi padre Manuel Alvarado, seguido por su servidor Carlos Manuel Alvarado, y ahora mi hijo Joshua y mi hija Amanda Grace también son cristianos. Y si siguen en sus caminos ellos, los hijos de ellos también con el favor de Dios lo van a hacer y van a alcanzar las bendiciones que Dios tiene para los que le aman. Cuando nosotros como padres de familia vivimos una vida que, aunque no perfecta, está dedicada a buscar, a servir, a honrar al Señor, nuestros hijos lo ven y las posibilidades de que ellos quieran hacer lo mismo se multiplican de gran manera. Se multiplican de gran manera. No se imaginan cuánto se multiplican. Y la palabra de Dios nos habla y nos dice que cuando nosotros creemos, porque nosotros creemos, también nuestros hijos tienen la posibilidad y tienen la mayor posibilidad de creer. En Hechos capítulo 11, cuando Pedro está contando a los apóstoles lo que le había pasado a Cornelio y la razón por la que él había ido a su casa, a la casa de un gentil, en la cual él no debería como judío ir y entrar y mucho menos comer con ellos. Él les dice en Hechos capítulo 11, comenzando con el versículo 12, les dice: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, aquellos hombres que Cornelio había enviado por él. Y fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó, hablando de Cornelio, cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y noten el versículo 14: él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. El Espíritu Santo de Dios le dijo a Cornelio: llama a Pedro, tráelo. Él va a hablarles palabras a ti y a tu familia, y por esas palabras tú y toda tu casa va a ser salva. Cornelio hizo caso, Cornelio obedeció. Cornelio pudo haber dicho: pero ¿cómo? Si Pedro es un judío, yo soy un gentil, yo soy un soldado romano, ¿cómo va a venir a mi casa? Se va a negar, no va a querer, no va a encontrar en su corazón el poder venir. Pero ¿saben qué? El Espíritu de Dios se lo había mandado. Él obedeció al Espíritu de Dios, mandó traer a Pedro. Pedro, habiendo recibido visión de parte de Dios también mientras estaba en la azotea, obedeció al Señor y fue y habló la palabra de Dios, y Cornelio y toda su casa fue salva. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero como Noé y como Cornelio, tenemos que ser obedientes. Tenemos que poner a Dios primero. No podemos esperar que nuestros hijos pongan a Dios primero por encima de todas las cosas, cuando nosotros estamos dejando que otras cosas se interpongan entre nosotros y Él. Porque ¿saben lo que van a decir? Bueno, pues si a mi papá no le importa, a mí, ¿por qué me va a importar? Si a mi papá le importa más quedarse a ver el juego de América y Chivas que ir a la iglesia.
Entonces, a mí me importa más el juego entre los 49ers y los Seahawks. Y así sucesivamente. ¿Sí? En Hechos capítulo 16 se nos habla de aquel carcelero que estaba en Filipo cuando Pablo estaba en la cárcel. Y se nos habla de cómo Pablo y Silas estaban cantando en la cárcel y cómo el carcelero los oyó. Y cómo tembló y cómo creyó que ellos se habían ido y ellos le dijeron: hey, no te hagas nada porque se iba a matar, aquí estamos todos, nadie se ha ido. Él asustado, en Hechos 16, versículos 30 al 33, los sacó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Él, note, con todos los suyos. Él preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Creyó. Y llevó a Pablo a su casa para que les predicara a los que estaban en su casa acerca del Señor Jesucristo. Y al Pablo predicarles, ellos también creyeron. Y todos fueron salvos. Hay unas estadísticas muy curiosas que en realidad nos dejan ver la importancia de que los padres, varones, crean en el Señor Jesucristo y se den a la tarea de buscar cómo complacer y vivir para y servir al Señor Jesucristo. Baptist Press, que es un periódico bautista, publicó estas estadísticas. Por ejemplo, ¿sabía usted que si uno de los hijos de una familia es la primera persona que se convierte a Cristo, hay un 3.5% de probabilidades que el resto de la familia lo siga? Si uno de los hijos de la familia se convierte a Cristo, hay un 3.5% de probabilidades que el resto de la familia lo siga. Okay. Si la mamá en una familia es la primera que se convierte, hay un 17% de probabilidades que el resto de la familia se convierta. 17%. Pero si el padre de la casa es el primero en convertirse, hay un 93% de probabilidades de que todos en la familia lo sigan. ¿Se fija usted cómo se va multiplicando el porcentaje de probabilidades de que toda la familia sea salva si el padre se entrega a Cristo? 93% de probabilidades. Es gigantesco eso. Varones que estén escuchando mi voz o que estén viéndonos ahorita en vivo o en grabación, piensen en eso. Piensen en cuán grande es la influencia que tienen para con su familia. Y aunque la salvación de su familia no depende de ustedes, el hecho de que ustedes se den a la tarea de buscar al Señor, de servir al Señor, de amar al Señor, aumenta grandemente el porcentaje de probabilidades de que toda su familia lo haga. Es tremendo eso. Es tremendo. Y tenemos que seguir hablándoles a los varones, esposas que tienen esposos que no creen, esposas que tienen esposos que están entre azul y buenas noches, que parece que sí, pero parece que no. Esposas, novias, hijas, que tienen padres, esposos, novios, hermanos, que todavía están entre que sí, que insístanles, háblenles del Señor, díganles lo importante que es.
Mencionen estas estadísticas a sus maridos para que sepan cuán importante es que ellos se den a la tarea de buscar a Dios. En el versículo 8 de Génesis 7 sigue diciendo: de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Noten por favor, otra de los beneficios, otra de las bendiciones que Noé pudo recibir por haber obedecido a Dios. Noé pudo ver la mano de Dios moverse de una manera muy poderosa. ¿Se imaginan ustedes el espectáculo que ha de haber presenciado Noé? Al ver que vienen los animales de todos lados, de dos en dos, macho y hembra, sin él tener que ir a buscarlos, de todo tipo de especies, grandes, pequeños, bebés, especies que él ni siquiera conocía, que jamás había visto. ¿Se imaginan de repente ver una jirafa? ¿Se acuerdan la primera vez que fueron al zoológico? Y miraron algunos de los animales que tienen ahí. Y miraron el jirafón bárbaro. Y los elefantes. Y los leones. Y las víboras. ¿Por qué nos atraen los zoológicos? Vemos la creatividad de Dios, ¿no es cierto?, en todos los animales que podemos ver ahí, y cómo nos hizo tan distintos, y cómo a cada uno le dio ciertas características, y cómo esas características les sirven para poder sobrevivir y para poder comer, y etcétera, etcétera. Imagínense a Noé, que nunca había salido de ahí del área de Mesopotamia. Nunca había salido de ahí de su pueblito. Y de repente ahí vienen los leones, y las jirafas, y los elefantes, y las cebras, y dos culebras arrastrándose por la tierra. Y todas hembra y macho, y todas en orden, y todas subiendo al arca. ¿Se imagina? Y todo hecho por Dios. Y él quizás sentado viéndolo todo, viendo el espectáculo. Me imagino que su corazón ha de haber estado brincando. Y ver que Dios lo hizo todo. Y que la promesa, lo que Dios le había dicho, se estaba llevando a cabo. ¿Saben qué? Les voy a leer lo que dice Segunda de Crónicas 16:9. La primera parte del versículo dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Sabe qué es lo que está diciendo ese versículo? Que Dios diariamente está con su vista, como quiero encontrar a alguien. Quiero encontrar a uno que tenga un corazón perfecto para conmigo, que esté completamente dedicado a mí, que toda su devoción sea para mí, porque quiero mostrar mi poder a favor de él. Por favor, deténgase un momento y piense en eso. ¿No le gustaría ser esa persona? El Señor está buscando. Tu corazón es perfecto para conmigo. Hoy voy a hacer cosas que nunca te imaginaste. Hoy mi poder lo voy a usar a tu favor en esa situación por la que estás pasando. Hoy vas a ver lo que es el poder de Dios, como Moisés cuando se paró en el monte y dijo: esténse quietos, ahorita van a ver la liberación de Jehová. Y levantó la vara y el mar rojo se abrió para que los hijos de Israel pasaran sobre tierra seca.
al otro lado. No me conteste, pero hago la pregunta. ¿Quisiera usted que Dios mostrara su poder a favor suyo? Quisiera ver ese poder manifestado en esa situación por la que está pasando ahorita, en esa enfermedad que lo está aquejando, en esa necesidad que está teniendo, en su relación con su cónyuge, en su relación con sus hijos, en su relación en el trabajo. ¿Sabe qué? Es muy sencillo. En realidad empiece a poner a Dios primero por encima de todas las cosas. En Él viva, en Él muévase, en Él tenga su ser. Que no haya nadie ni nada más importante que Él. Que Él sea al primero que busca en la mañana y el último con el que se comunica en la noche. Y que las cosas que Él lo ha o la ha llamado a hacer sean más importantes que cualquier otra cosa. A pesar de lo que hacerlas pudiera costar. ¿Y sabe qué? El poder de Dios se va a manifestar en su vida. Yo sé que ya ha habido veces en las que usted ha visto a Dios obrar en su familia. Ya ha habido veces en las que usted ha visto a Dios obrar en su propia vida, en su propio cuerpo, en muchas situaciones. Pero cuando el corazón es perfecto para con Él y nos entregamos completamente de lleno, y Él es lo que nos mueve y para Él vivimos, el poder de Dios se manifiesta en nosotros y nos damos cuenta, eso no pudo haber sucedido más que por el poder de Dios. Esta fue la experiencia de Noé. Esta fue la experiencia de Noé. Y Noé y su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos fueron salvos del diluvio porque él permaneció fiel hasta el fin. Y ellos recibieron la bendición de su obediencia. ¿Quiere que su familia reciba la bendición de su obediencia? Entonces, ríndase a Dios. Obedézcanlo en todo. Y Él va a hacer. Amén.